cree en Dios y cree en su Hijo. Y recuerde lo que dijo Cristo, mucha atención, yo y el Padre uno somos. Y si no cree que Jesucristo es Dios, no cree en el único Dios verdadero. Hace 4 décadas fundamos Ministerios en Contacto para guiar a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con Jesucristo. Con los años hemos visto la grandeza de Dios, su amor y su bendición de formas tan maravillosas que queremos que todo el mundo conozca al Señor. Así que abramos la palabra de Dios y busquémoslo juntos. Hoy en el programa En Contacto, ¿es Jesucristo Dios? ¿Qué piensa usted de Jesucristo? Esa es la respuesta más importante que tendrá que dar. Si solo piensa que es un hombre, un simple hombre, y nada más, un día quedará atónito. ¿Quién es la persona llamada Jesucristo? Mucha gente cree en Dios y dice creer, pero en Jesucristo la historia es otra. Es solo un profeta o maestro errante del mundo de su época que hablaba de temas que quizás le interesaban a la gente y sanaba a algunos, etc. Pero Jesucristo no es tan importante, el relevante es Dios. Así piensa el mundo. Le pregunto, ¿cómo piensa usted? ¿Qué piensa de Jesucristo? La pregunta más importante que contestará en su vida. En el Evangelio de Juan nos da una imagen de Jesucristo como en ninguna otra parte de las Sagradas Escrituras. A menudo la gente lee y dice, pues creo esto o creo aquello. Pero la pregunta es, ¿qué cree en verdad acerca de Jesucristo? Y la respuesta es que Jesucristo es Dios. Quizás alguien diga, bueno, no creo que sea Dios, tal vez sea un profeta. No, Él es Dios y deseo explicar por qué lo es. Porque toda la prueba necesaria está en la Biblia y podríamos seguir en el Evangelio de Juan si deseamos. Cristo es todo lo que promete ser y Él es Dios. Vayamos a Juan capítulo 1. Y podríamos leer un buen número de versículos, pero limitémonos a los primeros 5 versículos del Evangelio de Juan, quien contesta esta pregunta a lo largo de su Evangelio. Y la pregunta es, ¿quién es Él? En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. ¿Quién es Jesucristo? Pues deseo que lo piense muy en serio, porque todo su destino eterno depende de lo que piensa de Él. Y la mayoría dice siempre y cuando crea en Dios y trate de vivir bien. Eso debería ser suficiente. Eso no es lo que la Biblia enseña. Así que deseo que lo veamos a la luz de esto y contestemos la pregunta ¿quién es Él? A continuación haré 4 preguntas que son legítimas y deberían darnos la respuesta a la interrogante ¿quién es Jesucristo? La primera pregunta es ¿quién dijo Jesucristo que era? ¿Quién dijo ser? Jesucristo dijo en Juan 10, versículo 14, y lee, Cristo dijo, yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así pues dice, yo soy el buen pastor. Segundo, dijo, yo soy la puerta de las ovejas. En Juan 10, 7, si alguien entra por la puerta, o el que por mí entrare, será salvo. Juan 10, 9. Cristo dijo, yo y el Padre uno somos. Fíjese en esto. Y el que me ve, ve al que me envió. Juan 12, 45.
Y en Juan 8, versículo 12, Jesucristo dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Luego en Juan 14, versículo 6, dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Así que esto fue lo que dijo Jesucristo de sí mismo. Todos estos versículos son citas del Señor Jesucristo. Esto fue lo que dijo de sí mismo. Nos preguntamos, ¿quién dijo que era Cristo? La segunda pregunta es, ¿sus acciones concuerdan con quién es Dios? Porque tratamos de descubrir quién es este Cristo. Entonces, sus acciones concuerdan con quién es Dios. En Juan 8:29 dijo: yo hago siempre lo que le agrada al Padre. Nadie más puede decir eso salvo Jesucristo. Siempre hace lo que le agrada al Padre. Un segundo versículo es Juan 10:10. Cristo dijo: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin duda eso concuerda con quien es Dios. Por ejemplo, veamos los milagros que hizo. Alimentó a los 5,000, sanó a los enfermos, resucitó muertos, caminó sobre el agua. Piensa en todo lo milagroso que hizo. Entonces, al preguntar quién es Jesús, sin duda es hacedor de milagros, pero es mucho más que eso. Porque lo que suscitó todo el odio y la amargura de los fariseos y los saduceos hacia él fue cuando dijo haber perdonado pecados. ¿Quién puede perdonar el pecado? Hablamos de quién es Él, que concuerda con quien Dios dice ser. Asimismo, nadie puede quitarle la vida. Escuche lo que dice Juan 10, versículo 18. Nadie puede quitarle la vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. ¿Concuerda eso con que Dios dice que es? Así es. En el 6º capítulo de Juan, versículo 38, Jesucristo dijo: porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Entonces la pregunta es, ¿concuerdan esas acciones con Dios? Cada una de ellas concuerdan. Contestamos la pregunta, ¿es Jesucristo Dios? Hasta ahora hay que admitir que sí lo es. Nadie pudiera cumplir todo esto a menos que lo sea. Lo tercero que deseo que notemos es esto. ¿Cuál era su relación con Dios Padre? Hablamos de que Cristo es Dios. ¿Cuál era su relación con Dios Padre? Ahora, recordemos que en Génesis 1, versículo 26, dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen. ¿A quién incluye en hagamos? Seguro no ángeles, estos no son creadores, no al diablo. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Dios Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, las tres personas de la Trinidad que conforman la deidad. Eso es lo que enseña la Biblia. En Juan capítulo 10, versículo 30, el Señor dijo: yo y el Padre uno somos. Dijo, por ejemplo, en el capítulo 8, si a mí me conocieseis, también a mi Padre conoceríais. Y, al ver el capítulo 14 de Juan, hay varios versículos allí que deseo que veamos, pero leamos el capítulo 14, versículo 16 por un momento. Cristo dijo: y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador. Otro en griego es alos y significa otro semejante a mí. Y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. En este versículo están las tres personas de la Trinidad. Entonces, ¿quién es Dios? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Ahora en breve le diré por qué esto es tan importante. Dice: el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Luego, por ejemplo, en Juan 1, versículo 1, el verbo Cristo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. El testimonio de Juan es que Cristo
era Dios en carne humana. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene después de la resurrección, pero hay 3 personas de la Trinidad. Ahora bien, lo repito, pues quisiera explicar por qué es importante. Por ejemplo, dice en Juan 1, versículo 3, que Cristo fue el creador con el Padre. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo dice que fue el creador. Un momento, la Biblia dice que Dios creó, sí, Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Y tenemos a las 3 personas de la Trinidad. Hagamos al hombre a nuestra imagen. Luego, veamos por ejemplo en Colosenses capítulo 1, porque hasta aquí todo lo que escribió Pablo en este primer capítulo de Colosenses, escuche lo que dice. Por ejemplo, dice en el primer capítulo, versículo 14, en quien, hablando de Cristo, tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y luego dice, Él, Cristo, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, y las que hay en los cielos, y las que hay en la tierra, visibles e invisibles. Sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Así que el testimonio del apóstol Pablo es el mismo que el de Juan. Ahora permítame explicarle por qué esto es tan importante. En la mente del mundo está Dios. En nuestra mente sabemos que es Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Entonces, al hablarle a sus amigos acerca de Dios, dicen creo en Dios, y en sus mentes Dios anda por algún lado, pero está tan distante que es tan ajeno y tan inimaginable e inexplicable, que es como una gran masa amorfa de espiritualidad en algún lugar, y le prestan muy poca atención, pero pueden decir que creen en Dios. Entonces, ¿cuál es su nombre? Bueno, no sé, pues. ¿Qué clase de Dios es? Es Dios. Preste mucha atención. Mire, si Dios fuera algo invisible en algún lado, como creen, sin poder describirlo, por ser impersonal, a quien oran, quien quiera que sea, cuando están en aprietos, pero creen que está por ahí, y si tienen temor, claman a Él. Y si les pregunta si creen en Dios, sí creo en Dios, descríbalo. Bueno, sabe que no puedo describirlo, pero sí creo en Dios. Y al considerar lo que piensa el mundo de Dios, es como si fuera una gran masa espiritual por ahí, y no quieren que sea tan personal que tengan que rendirles cuentas. Pienso en las personas que, por ejemplo, no creen en Cristo Jesús como su Salvador, no creen estar sujetos a Él, preste mucha atención, quieren un Dios que sea tan impersonal que puedan pecar sin sentirse mal al respecto. Al eliminar a Jesucristo, al eliminar al Espíritu Santo, no puede tener al único Dios verdadero sin el Hijo y sin el Espíritu Santo. Entonces le pregunto, ¿cree en Dios? Sí. ¿Cree en su Hijo? Recuerde lo que dijo Cristo, mucha atención, yo y el Padre uno somos. Y si no cree que Jesucristo es Dios, no cree en el único Dios verdadero. ¿O acaso cree que Cristo es un mentiroso? Y si lo fuera, ¿qué de Dios? Tal vez ni crea que existe. Si no cree el concepto bíblico y la verdad de Dios, usted termina confundido, y una razón por la cual la gente no quiere creer en Cristo es por ser tan personal. Hay muchos versículos sobre Jesucristo. Yo y el Padre uno somos. El Señor Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Me pregunto qué ocurre con ese Dios nebuloso, indescriptible e invisible, que ha estado en el trasfondo de su vida, toda la vida, y ahora que está a punto de morir, piensa, tal vez conozca a Dios, pues más vale que conozca a Cristo antes de morir. Porque si el único Dios que tiene es ese Dios indescriptible, que no es bíblico, entonces no tiene al Dios verdadero.
Y deseo que piense en esto. ¿Por qué dijo Jesucristo que vino al mundo? Lo respondió así: Cristo vino al mundo para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Vino por un propósito específico y al ver su vida, toda la vida de Cristo, ¿qué tiene Él que no le agrade? Mire, la mayoría de la gente quiere a un Dios que le dé paz y la razón, que no le regañe, ni le quite el sueño, ni se meta en sus asuntos. Quieren al Dios personal y conveniente que describen, quien les ayuda a obtener lo que quieran sin ninguna rendición de cuentas. Así no es Dios. Puede que tenga un Dios, pero si no concuerda con lo que leímos en la Biblia, la palabra de Dios no tiene al Dios verdadero. ¿Quién es ese Dios en quien cree? ¿Es real? Si no es el Dios de la Biblia, Jesucristo no tiene al Dios verdadero, sino uno que está en su imaginación. Quizás diga, ¿y qué de todos esos millones de personas en el mundo también tiene su imaginación? Y mire, la Biblia lo dejó muy claro. Juan, quien anduvo con Cristo y fue el último discípulo en morir, siendo el más joven de todos, cuando escribió el Evangelio de Juan, lo hizo inspirado por Dios Todopoderoso para describir de forma tan íntima y hermosa quién y cómo era Cristo. Y la única forma en que podemos relacionarnos con Él es si comenzamos pidiéndole perdón por nuestros pecados y rindiéndole nuestra vida. Hay que creer en Él. Así pues, mientras tenga su propia versión personal de un Dios que no se mete en su conciencia, ni le moleste que cometa adulterio, ni que vive en pecado, si se emborracha, ni todo lo que pasa en su vida, mientras que eso no le moleste, ese es su Dios. Pero le diré algo: habrá muerte, habrá un juicio, daremos cuenta y adivine a quién: a Jesucristo, el Hijo de Dios. Por eso es necesario entregarle nuestra vida aquí y ahora, porque Él es Dios. Asimismo, escuche Juan 3:16, tan conocido. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero en este momento de su vida, ¿qué clase de relación tiene con Cristo? Porque la palabra de Dios da testimonio de que Jesucristo es Dios, quien se hizo carne. Mire, esta es la expresión maravillosa de Dios Santo. No solo fue suficiente que Dios diera la verdad mediante los profetas desde Moisés y todo lo demás que aconteció con los profetas, sino que envió a Cristo a andar en carne humana, a ser tentado por el diablo y a hacer todos esos milagros, así que no hay excusa para no creer en Él como el Hijo de Dios. Ese es un ejemplo del gran amor de Dios para con nosotros, porque vino al mundo motivado por amor. Quizás alguien diga, bueno, ¿sabe qué? No sé si creo que Dios es tan importante. Espere a que esté a punto de morir. Y la única persona importante no será su médico, no podrá mantenerlo con vida, tampoco su familia, porque los dejará. La única persona que importará será Jesucristo. La única persona que importará será Jesucristo, porque solo Él puede perdonar el pecado, solo Él puede escribir su nombre en el libro de la vida, solo Él puede llevarlo al cielo. Usted puede tener lo que quiera en el mundo y que todos crean que es genial, tiene todo el poder, lo que sea, y si no tiene a Cristo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. O sea, si no tiene una relación espiritual con Cristo y lo acepta como su Salvador, estará perdido. ¿Quién es Cristo? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, una persona de la Trinidad. Al decir hagamos al hombre a nuestra imagen, ¿a quién se refiere? Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. No hay nada que necesitamos que no esté en la palabra de Dios.
Él contesta todas las interrogantes que necesitan respuesta. Si alguien no cree en Cristo pero tiene un Dios, téngalo por seguro. Mucha atención. Hay algo en Jesucristo que interfiere con su estilo de vida. Algo acerca de Jesucristo que incomoda su conciencia. Algo de Cristo que les exige algo que no quieren dar. Hay algo en Cristo que limita su estilo de vida, así que deciden: si creo en Dios, no me pida que lo defina, ni que lo describa. Eso no le incumbe. Si creo en Dios, usted tiene el suyo y yo el mío. Morirá con su Dios y lamentará haber rechazado a Jesucristo como su Salvador. Él es el único Salvador. Ahora bien, pensemos en algo por un momento. Porque a la luz de todo esto, supongamos que Cristo no fuera Dios. No tendríamos seguridad de la vida después de la muerte. La resurrección de Cristo es nuestra gran garantía de la vida después de la muerte y que experimentaremos la resurrección. Así pues, cuando alguien no cree en Cristo, le pregunto: ¿qué hará cuando muera? ¿A dónde irá? ¿Qué le sucederá? De vez en cuando alguien contesta: bueno, desapareceré. No, creo que no. Tal vez le gustaría desaparecer, pero no puede. ¿Qué le acontece al morir? Bueno, no sé. ¿No considera importante saber lo que debe hacer? Está establecido para los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio. Debería saber lo que sucederá. No todos los detalles, pero sí saber esto: que Cristo prometió vida eterna a quienes lo aceptan como su Salvador. Mucha atención. Que si Jesucristo no fuera Dios, todos estaríamos sin esperanza y desvalidos en la vida. Pero Él es Dios. Escuche, Jesucristo es Dios. Todo lo que dijo y todo lo que hizo dio paso al perdón de nuestros pecados, el don de vida eterna y al cielo como nuestra morada. Hay un solo Dios. Y si alguien le pregunta: ¿quién es Dios? Dios es Jesucristo, Dios es el Padre, Dios es el Espíritu Santo, tres personas en la Trinidad. Cristo le dijo de forma muy clara: me iré, y si me voy les mandaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él estará en, con y sobre ustedes. ¿Y qué sucedió? Cristo resucitó de los muertos, habló a sus discípulos, y luego en Pentecostés envió al Espíritu Santo a hacer ¿qué? A facultarnos para que vivamos como agrada a Dios. Cristo no nos abandonó. Vea cuán considerado fue Dios. No era suficiente haberlo visto andar entre ellos, sino que mandó al Espíritu Santo a vivir en ellos. Dice que somos sellados por el Espíritu Santo de la promesa hasta el día de redención. Si usted no tiene a Cristo, ¿qué tiene? Quizás diga: pues tengo a mi Dios. Le pregunto, describa a ese mi Dios. Le diré cómo describirlo, de forma que se adapte a lo que busca, a lo que espera, pero no puede hacerlo con hechos ni con la verdad. Su Dios es falso. Su Dios es vacío. Si su Dios no es Jesucristo, nuestro Salvador, nuestro Señor y nuestro Dios. Amén. Y pido a Dios en oración que seamos sinceros. No es que sea crítico, solo digo la verdad. No podemos negar la verdad. Todo lo que dijimos es verdad. Le pregunto: ¿qué hará con la verdad? Tiene dos opciones: aceptarla o negarla, seguir su senda y dejar atrás todo lo que escuchó. Se lamentará por toda la eternidad si no toma una decisión. Mi oración es que diga: sí, lo que ha dicho es cierto, sí creo que ha dicho la verdad, y por fe acepto a Cristo como mi Salvador personal. Le rindo mi vida y lo veré actuar en mi vida.
Dios hará algo grande en su vida. Y todos los creyentes podemos dar testimonio de que Jesucristo no solo es el Hijo de Dios, sino que existe el Espíritu de Dios y el Padre, quien es Dios. Esa es nuestra oración por usted, que su vida cambie de forma radical al creer la palabra de Dios, que Cristo vino al mundo, dio su vida en la cruz e hizo posible que fuéramos perdonados. Padre, cuán agradecidos estamos de que no nos dejaste a suponer, especular, fantasear, ni temer, pues nos diste la respuesta muy clara a la pregunta ¿quién es Dios? Te pido que toda persona que escuche este mensaje examine con franqueza su vida, sus creencias, lo que en verdad cree y en quién ha confiado su futuro. Te pido que mucha gente se vuelva de sus falsas creencias y acepte a Jesucristo como su Salvador personal. En su nombre te lo pedimos. Amén. Si este programa ha sido de bendición para usted, por favor, visite encontacto.org. Nuestra misión es estimular a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyar la labor de la iglesia local. ¿Por qué Cristo creó la iglesia? ¿Qué ocurre en la iglesia actual? ¿Y cuál es mi papel en la iglesia global, en mi iglesia local, en fortalecer a la iglesia integral? Acompáñennos en el 2019 mientras que nos reunimos para encontrar nuestro lugar en la iglesia integral. Para más información, visite nuestra página web en contacto.org/iglesia. Llovió y llovió, muy fuerte, por 40 días y 40 noches. Arriba y arriba, y la muralla se hacía más grande. El viento, las olas y las tormentas conocen la voz de Jesús, e inclusive lo obedecen. Sígueme, y en lugar de peces, aprenderás a pescar hombres. Vea cómo las historias de Dios cobran vida. Ordene la colección de libros para niños La historia del gran amor de Dios. La voz de Dios demanda ser escuchada, y que habiéndola escuchado, nos lancemos a la aventura más grandiosa y emocionante que nos podamos imaginar. En Contacto, estimulamos a todo creyente a cultivar una relación más estrecha con el Señor Jesucristo y apoyamos la labor de la iglesia local. Este programa es patrocinado por Ministerios en Contacto. La difusión de estos programas se hace posible por la gracia de Dios y por las oraciones y donativos de personas como usted.